Los papalagui están siempre cavilando cómo cubrir su carne del mejor modo posible. Un blanco que tenía mucha influencia y estaba considerado muy sabio me dijo: el cuerpo y todos sus miembros son carne. Es a partir del cuerpo donde empieza la verdadera persona. Los blancos dejan descubierta la cabeza y algunas veces las manos. Sin embargo, la cabeza y las manos están hechas de carne. Los papalagui viven como los crustáceos en sus casas de hormigón. Viven entre las piedras, del mismo modo que un ciempiés. Viven dentro de las grietas de la lava. Hay piedras sobre él, alrededor de él y bajo él. Su cabaña parece una canasta de piedra. Una canasta con agujeros y dividida en cubículos. Escuchadme con mente abierta, mis más sensibles hermanos, y estad agradecidos de no conocer los pecados y horrores del hombre blanco. Todos vosotros sois mis testigos de que el misionero dijo: Dios es amor. Un buen cristiano ha de mantener siempre la imagen del amor ante sus ojos. Esta es la razón, según él, por la que el hombre solo reza al gran Dios. Hermanos, él nos ha mentido y nos ha estafado. Él fue sobornado por los papalagui para conducirnos por el mismo camino con las palabras del Gran Espíritu, porque ellos adoran el papel tosco y el metal redondo, invocan al dinero como a un dios. A finales de los años 60, el movimiento hippie y la contracultura convirtió Der Papalagui en uno de sus títulos de referencia, algo bastante irónico teniendo en cuenta que su autor era simpatizante del nazismo y lo que escribió se trataba casi seguro de una obra de ficción y plagiada. Se llamaba Karl Erich Sugarman, natural de Hamburgo y nacido en 1878. Aficionado a la naturaleza y a la pintura, en 1914 un editor le adelantó dinero para que escribiera un relato sobre los mares del sur, lo que le llevó a hacer la maleta y embarcarse hacia Samoa, cuya zona occidental formaba parte del imperio colonial alemán. Con la Primera Guerra Mundial la isla fue ocupada por las tropas neozelandesas, por lo que Sherman y los alemanes tuvieron que marcharse, recalando en Estados Unidos. Es allí donde escribe Der Papalagui en el año 1920. Hubo polémica sobre la autenticidad del relato y hoy se cree casi unánimemente que no es real, en el sentido de que el jefe en cuestión fue un personaje inventado por el escritor. Además, tuvo que afrontar una demanda por presunto plagio de un libro anterior al suyo. Se titulaba El viaje de investigación del africano Lukanga Mukara a la Alemania interior, publicada en 1913. Su autor fue el marino y etnólogo alemán Hans Paasche, un hombre revolucionario, por cuanto fue pacifista, ecologista, conservacionista y vegetariano en una época y país en que todo eso resultaba más que estrambótico. Llegado en los años 60 y 70 con la revolución cultural que caracterizó ese periodo, tuvo un éxito monumental. Der Papalagui significa algo así como los blancos, los forasteros, los extranjeros. El libro lleva el subtítulo del discurso del jefe de los mares del sur, Tuabii de Tiabea, porque está escrito como una recopilación de los 11 discursos que un jefe samoano dirige a los suyos, describiendo en tono sarcástico y crítico un viaje que hizo por Europa. Bueno, y con teatro seguimos con nuestro invitado. Aquí está Luis Miguel González. Luis Miguel pues crea también hace tiempo el Teatro del Astillero, que también tiene un decalaje grandísimo. Lo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo y de manera continuada teatro, escribir teatro sobre todo. Eso es, sobre todo. Y nada, también me interesó el cine, nos conocimos en cine. En el Instituto de Radio y Televisión, la antigua escuela de cine franquista. Recibíamos una enseñanza bastante buena, pero había un problema que era al que se ponía delante de la cámara, no sabíamos qué decirle. Entonces yo vi que había ahí una carencia muy grande y entonces entré en la Escuela de Arte Dramático para estudiar dirección de actores. Uh-huh. Y lo que me encontré, me di de frente fue con el teatro. Con el teatro. Y entonces pensaba que el teatro era algo que olía al canfor. Pero vi que había otro muchísimo teatro
y donde pues, podía yo llevar a cabo muchas de las cosas que estaba experimentando. No se sabía si para el videoarte, para el cine y demás, que en teatro lo podía hacer rápidamente y se podía poner en escena y venía gente a verlo. Y no tenías que esperar a que revelaran. Exacto. Y que te fastidiara el laboratorio te fastidiara la película. Cuéntanos, pues no sé, Astillero. Sí. Hemos dado un salto desde la transición al Astillero. No te creas que estaban muy lejos. Estaban muy lejos, ¿no? No. No, curiosamente fue ese descubrimiento del teatro, ese descubrimiento de la práctica escénica, de las nuevas escrituras, y me puse a escribir. Conocí gente muy interesante, aparte de otros que yo ya conocía de la escuela, como Raúl Hernández Garrido, y en un taller que dio Marco Antonio Laparra, un autor chileno, coincidimos Raúl Hernández Garrido, José Ramón Fernández, Juan Mayorga y yo. El caso es que duró aquello 3 años. Ese trabajo en taller no funcionó mucho y nos generó mono. Entonces cuando desapareció Marco Antonio no sabíamos qué hacer, entonces fundamos Teatro El Astillero. Ya a partir del año 95 empezamos a producir los textos, se sumó Guillermo Heras, empezó a dirigirlo. A partir de ahí empezamos ahí a producir teatro. Y como éramos un grupo, éramos casi la única compañía que no estaba formada por actores y directores, sino solamente por autores. Y además nuestro horizonte, nuestros referentes eran autores europeos, como Cortés, como Berkos, que trabajaban un poco en un nuevo teatro que no tenía unas grandes influencias sociales, políticas, sino que bueno, se centraban más en lo que en la experimentación lingüística, en la experimentación escénica. ¿Cómo fue lo de las no nos acordamos cómo fue. Pero sabemos cuál era el motivo, que era una mesa de esos bares, tenía un mantel de esos antiguos que tenía barquitos, y entonces a alguien se le ocurrió decir, pues fundamos el grupo como Teatro del Astillero. Y entonces los primeros montajes de Teatro del Astillero fueron Para quemar la memoria, de José Ramón Fernández, El sueño de Ginebra, de Juan Mayorga, Tebas Motel, que es una obra mía, y Los malditos, de Raúl Hernández Garrido. ¿Qué tal está Raúl? Muy bien, está dando guerra. Tiene un blog muy interesante de teatro, se llama Ovejas Muertas, y es una fuente de noticias sobre el mundo teatral. Bueno, pues vamos a pasar ya directamente a lo novedoso, El Innovador, que ya es una de las obras que todavía están en cartel. La hiciste el año pasado. De hecho, íbamos a tener este año una gira por Francia y Portugal, pero llegó la pandemia y clausurábamos el Festival Internacional de la Paz. Sí, porque cuéntanos un poquito, porque es curioso el tema de esta obra, porque la obra trata sobre el autor del himno nacional de Bolivia. La madre de Leopoldo Benedetto Vincenti, que así se llama el compositor, muere en el parto de Leopoldo. Y entonces se queda huérfano y decide y lo meten en un seminario de jesuitas en París. Y nada, y ahí empieza la historia de un, digamos, huérfano desclasado. Y él parte en una expedición científica que era mentira, era una expedición política francesa contra el Imperio Español. Y entonces Leopoldo Benedetto Vincenti se quedó en Perú componiendo marchas para Perú, para Chile, y en Chile lo conoce el presidente Vallivian, que es el presidente boliviano, y dice y le pide que le haga un himno porque va a construir un teatro, y acabó siendo el himno.
Pero yo llegué a esa historia ¿Por qué llegaste a esa porque historia? porque malas lenguas hay por todos lados y son malas lenguas muy creativas. Decían que era un himno parecido al de Chile. Sí, en efecto, era muy parecido al de Chile, pero también era muy parecido a un himno venezolano. Cuando estuve en Ecuador me encontré el himno a Quito, que era igualito, Igual el de Quito. pero que además era una copia todo de una ópera de Donizetti. Ay, la leche. Y bueno, entonces a partir de ahí hice una especie de historia ficción sobre por qué muchos de esos himnos eran muy parecidos. Pensé en un complot cultural de los independentistas americanos. En principio es una pura invención y lo que me encanta es que es solo una pura invención. ¿Y por qué saltaste a Bolivia? Uf, Por Chile. no, en 2008 fue la primera vez que fui a Bolivia porque fui a dar un taller y sobre todo es un mundo interesante donde las historias están, no hay más que rascar un poquito y saltan historias interesantes. No. Pero sí que es un universo mucho más cercano al origen mítico de muchas historias. Aquí nos hemos alejado tanto de esos orígenes. ¿Dónde dice que queda esa tal Bolivia? Ah, miren. Dando una vez un taller, una alumna me contó una historia que quería escribir, una historia fortísima, donde el elemento incestuoso estaba muy presente. Y yo le decía, no, pero no puedes obviar este interés al hacer un culebrón. Entonces yo decía, no, hazlo así, o investiga por aquí, por allá y demás. Y nada, se me puso a llorar y decía, es que es muy fuerte la historia y yo soy bailarina, yo no soy escritora. Entonces le dije, te doy 2 años para escribir esa historia y si no la escribes, la escribo yo. Y yo la escribí, está aquí, el cielo azul y el ancho mar. Cualquiera te puede contar una historia fantástica. Fantástica que a la vez te llega y a la vez es real. Bueno, pues sí, háblanos ya de tu última obra, en Inverness, que ya saltamos otra vez hacia acá, venimos de América. Fue en plena pandemia, que no sabíamos qué íbamos a hacer este año, y entonces Antonia Domínguez, la actriz, me propuso hacer una versión sobre Macbeth, y actuando ella sola, haciendo un monólogo. Ella sí que interpreta el personaje de Lady Macbeth. Sí, ella es Lady Macbeth, pero también... Pero cuenta toda la obra, desde el principio. Y bueno, y sobre todo daba salida a todos los maniquís que había comprado para hacer un tipo de obra. 30 grados de frío, el innovador. El innovador es también con los maniquís. Con maniquís. Montar Macbeth con maniquís y darles esa... bueno, y que el espectador ponga de su parte, y con el espectador, lo bueno del teatro, volvemos a lo de siempre, a lo que el teatro, el cine o la televisión tienen en común, es que el espectador está deseando que le cuentes una historia. En Macbeth, cuando Macbeth mata al rey Duncan, tú lo estás viviendo, lo vives, matando y muriendo con todos los personajes. Y eso es lo interesante del arte dramático, del teatro. Claro, no hemos hablado tampoco de la editorial, pero... Bueno, pues la editorial, que empezamos a editar libros de autores que nos interesaba leer, y como nadie los publicaba, hemos publicado el teatro completo de Michel Vinaver, uno de los autores más interesantes del siglo XX, alumno de Albert Camus y director general de Gillette. De Gillette. Y solo escribe, bueno, o escribe sobre todo obras sociales desde un punto de vista social y sindical interesante. Y siempre con la empresa, o muchas veces con la empresa detrás de que la apoya, ¿no? ¿Me recuerdas el realismo mágico? Eso que acabas de decir, Gillette con los sindicalistas. Acabamos de publicar el volumen 6 con la última obra, que es Boulevard Betancourt, que habla sobre el affair Betancourt,
de la dueña del L'Oréal, que en Francia fue un escándalo grandísimo. Esas obras de teatro se pueden hacer aquí en España. Tienen una escritura muy moderna, muy contemporánea, no todo el mundo. Pero sí, algunas obras se han hecho. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro ya está aquí. Pues tenemos varios proyectos. De entrada, ya la semana que viene empezamos a ensayar una obra de Inmaculada Alvear, se llama Paraíso de Dios, y estamos trabajando para desarrollar un nuevo proyecto que probablemente se produzca este año en Bolivia. Se llama Huachtacha. Es como una práctica ancestral, la de sacrificar una vida humana de un niño al dios diablo de la mina, muy cercano al dios Pan en griego, que es el tío de la mina. Lo bueno es que yo no sé si la huachtacha se realiza, pero yo sé que todos los bolivianos con los que he hablado creen que sí. Entonces, como creencia, es algo fantástica, que esperemos que en junio tenga una puesta en escena, una lectura dramatizada en Nueva York, y a partir de ahí el resto del año, a ver si en agosto o septiembre podemos montarla. Y el año que viene verla